La muerte es un peaje. Han despertado en un lugar, después de la muerte, como una especie de templo de cristal, y se le presentó en una esquina. Ella decía que era como una niebla que iba bajando desde el techo hacia el suelo, y conforme bajaba la niebla se convertía en un cuerpo. Son seres de luz que están allí quietos y que normalmente impiden el paso de el que sea y les obligan a regresar. Parte del fenómeno ovni seguramente tiene el origen en esas dimensiones desconocidas. La vida después de la muerte para mí es volver a casa. JJ Benítez, el escritor de Caballo de Troya. Esta entrevista que van a ver es exclusiva, la hicimos con él para ustedes. Nos va a revelar cosas de Caballo de Troya, nos va a revelar cosas acerca de la vida después de la muerte, los secretos de sus libros que van a ser increíbles. Así que tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Hablemos un poco de algo que es muy interesante, que es la vida después de la vida. Usted ha pasado mucho tiempo investigando casos. Tiene un libro y varios artículos en otros textos. ¿Qué es para usted la muerte? La muerte para mí, después de tanta investigación, empecé en el año 68, antes que con el fenómeno ovni. La muerte es un peaje. No sé si aquí en Colombia se llama peaje cuando uno va por la autopista, ¿no?, y tiene que parar en una caseta y pagar lo que sea, ¿no? Un peaje necesario para la vida. Para mí es una genialidad absoluta. Es decir, el que inventó la muerte es un genio, porque es pasar del estado actual en el que vivimos, la materia, la imperfección, a otra dimensión, a otro lugar, a otro estado, a otra situación, donde ya nunca más se vuelve a morir. Entonces me parece una genialidad. ¿Cómo fue ese contacto que usted tuvo al comienzo con estos casos? ¿Cuál fue el primer caso que encontró? ¿Cómo encontró? El primer caso del que yo supe fue en el año 68. Yo estaba haciendo periodismo en Zaragoza, en España, para un periódico, y en una espera típica del periodismo, que estábamos todos los compañeros ahí esperando, no me acuerdo qué, uno de los corresponsales de Televisión Española, éramos amigos, bueno, conocidos, y se me acercó, nunca supe por qué, y me dijo: te tengo que contar algo. Y me contó. Yo no me había dedicado en esos momentos a ningún tipo de investigación de nada. Me dijo: te tengo que contar lo que me pasó en 1942 en Rusia. Él estaba combatiendo en lo que llamaban en España la División Azul, que era un grupo de voluntarios españoles que estaban luchando contra los rusos. Bueno, a este hombre le dijeron: tienes que llevar unos explosivos de un bloqueo, de una fortificación a otra. Y cuando estaba en el camino empezó una ventisca y me dijo: bueno, empezaron los rusos a bombardear y me perdí, con la mala suerte de que una de las bombas cayó muy cerca y lo dejó medio ciego. Entonces, cuando él ya no sabía por dónde tenía que ir, en mitad de la ventisca, pues apareció un compañero del ejército de la División Azul, de un pueblo muy cercano de Zaragoza, donde él vivía, y le dijo, se llamaba Miguel París: ¿a dónde vas, Miguel? Y digo: pues mira, estoy así, no veo nada, voy a tal sitio. Y dijo: no te preocupes, yo te llevo. Y el Miguel París me contaba cómo veía en la nieve, con nieve por las rodillas, veía el uniforme de este compañero, la ametralladora, no sé qué. Llegaron al bloqueo y le dijo: yo te dejo ahí, ahora sigo. Bueno, pues, lo llevaron al hospital, contó lo que le había sucedido y le dijeron: eso es imposible. ¿Cómo que imposible? Sí, porque el compañero que te ha acompañado hasta aquí lo mató un mortero hace 70 días. Bueno, a mí aquello me dejó muy impactado, no solamente por la historia, sino por quién lo contaba, que era una persona muy seria, incapaz de imaginar nada y de gastar ninguna broma.
Ahí empecé yo a interesarme por la vida después de la muerte. Y llevo aproximadamente ahora mismo unos 1000 casos en todo el mundo. Escribí un libro que se llama Estoy bien, luego otro que se llama Pactos y Señales, donde yo cuento estas investigaciones, y ahora estoy preparando un tercero que probablemente se titulará Azul. Dentro de todos estos casos que usted ha investigado, que son más de 1000, ¿qué patrón encuentra en común? ¿Qué encuentra en común en todos aquellos casos? Bueno, pues hay efectivamente algunos denominadores comunes. Por ejemplo, casi todos le cuentan o le explican o le dicen a la persona a la que se le presentan: estoy bien, no te preocupes, no llores más, estoy muy bien. Y le cuentan pues que han despertado en un lugar después de la muerte, como una especie de templo de cristal, donde se ha visto a sí mismo con un cuerpo físico, sin órganos, sin sangre, sin sistema reproductor, sin sistema nervioso, es decir, algo incomprensible, pero que es un cuerpo vivo. Y con ese cuerpo permanece en ese lugar durante un no tiempo, que es otro tema difícil de entender, ¿no? Es decir, ¿qué es el no tiempo? No tengo ni idea. Y avanzan en ese lugar, en ese sitio que yo deduzco que podría ser otra dimensión, algo que no entendemos, que no hemos descubierto todavía, pero que debe ser físico, real. Y usted habla también de que estas personas pueden intervenir, venir de esa dimensión a la nuestra y dar mensajes. Usted lo ha contado mucho, ¿nos puede hablar de eso? Es que son muchísimas personas las que son testigos de la presencia de su padre, de su hijo, de su hermana, de no sé quién. Y les dicen, se le presentan con aspecto físico, algunos incluso han llegado a abrazarse a ellos y notan el cuerpo, otros no, otros se mantienen a distancia, ¿no? O tienen luz, emanan luz. El cuerpo es algo extraño, son transparentes también, se ve a través de ellos la pared o los muebles, y casi siempre dan mensajes más o menos parecidos. No lloréis, estoy bien, no te preocupes, vive, vive y ayuda a la gente. ¿Nos podría contar un par de casos que a usted lo hayan impresionado de esas investigaciones suyas? Pues mira, uno me impactó mucho porque, bueno, mucha gente dice, bueno, eso pueden ser sueños o imaginaciones o algo. No. Yo conocía a una persona, su madre, venezolana, pues había enviudado y de repente estaba en su casa cosiendo sola y se le presentó en una esquina. Ella decía que era como una niebla que iba bajando desde el techo hacia el suelo, y conforme bajaba la niebla se convertía en un cuerpo, que era la persona que había fallecido, su marido. Y le dijo: no tengas miedo, estoy bien. Vengo a decirte que en la cuenta tal, del banco tal, hay un dinero del que no sabéis nada. Díselo a mis hijos. Y desapareció. Bueno, la mujer, claro, al principio no sabía qué pensar, decía, me van a tomar por loca. Pero bueno, al final se lo contó a los hijos, fueron al banco en Caracas, efectivamente había una cuenta de la que nadie sabía nada y había $300.000. Entonces, claro, aquí ya no estamos hablando de sueños o de imaginaciones, ¿no? Había $300.000 del año 81. Bueno, a mí ese caso me pareció interesante porque había una prueba física, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, no sé, ya te digo, yo he investigado algo más de 1000 casos. Hay otra constante en estos casos que me gustaría preguntar, y es que muchas veces estos seres de luz, que son los fallecidos o los difuntos que vuelven de esa otra dimensión, a veces también vienen a ayudar a decir, a prevenir, va a pasar algo extraño, no te preocupes.
¿Eso también lo hacen? O sea, ¿es común que aparezcan como estas personas a ayudar a los vivos? Tal vez el amor los une, no sé. Bueno, la verdad es que no hay muchas respuestas. Estamos frente a un fenómeno que yo creo que es real, es físico, pero que no entendemos muchas cosas, ¿no?, de por qué suceden. Pero bueno, hay casos en los que efectivamente han venido a ayudar, han evitado accidentes, les han advertido no vayas a tal sitio, etcétera, ¿no? Y incluso les han ayudado a encontrar papeles. Por ejemplo, yo recuerdo varios casos en los que la familia, después de la muerte de ese señor o señora, no saben dónde ha dejado el testamento. Se les presenta el muerto y les dice, tenéis que buscar en tal sitio. Y efectivamente no habían mirado allí, van a la mesa y debajo de una alfombrilla que tenía la mesa, levantan y allí están los papeles del testamento. Bueno, de esos hay bastantes casos. Y otra cosa que quería preguntar, muchas personas que han estado en el límite de la muerte dicen regresar. Por ejemplo, el famoso túnel, o también la gente que dice que se ve en el hospital a sí mismo, que se ve allí. Y cuando regresan muchos vuelven con recuerdos de esa otra dimensión, de ese no tiempo. Y muchos dicen que también vienen con otra forma de ver el mundo, otra forma de percibir. ¿Usted estudió casos como estos? Yo he investigado bastantes casos de lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Es decir, la gente que no termina de morir y que en esa situación pues ven cosas muy raras. Lo más común es el famoso túnel, donde ellos se ven flotando en el túnel, volando, y al final, al fondo, suele haber una luz o un personaje que normalmente le dice no es tu momento, no es tu hora, tienes que volver, ¿eh? Y también se ven desde, si por ejemplo si están en un quirófano, ellos salen del cuerpo y se ven desde el techo, ven a los médicos, ven el cuerpo, ven lo que está pasando, escuchan lo que están diciendo. Incluso yo recuerdo un caso de un señor que lo llevan al quirófano y no me acuerdo exactamente por qué. Entonces tenía dentadura postiza y una de las enfermeras, antes de operarlo, le quita la dentadura postiza y la guarda en un cajón. Entonces el señor me contaba que él había visto todo lo que estaba pasando y cómo la enfermera le quitaba los dientes y los guardaba. Bueno, la cuestión es que lo llevan a planta, termina la operación y no le devolvían la dentadura. Y entonces llegó un momento que el señor dijo, oiga, que me faltan los dientes. Y no lo encontraban, no encontraban la dentadura. Y entonces el señor le dijo a una de las enfermeras, le dijo, lo tiene usted en tal cajón de tal sitio. Y fueron allí, abrieron el cajón y ahí estaba la dentadura. Él lo había visto fuera de su cuerpo desde el techo. Bueno, de estas hay cientos en todo el mundo. Y quería preguntar sobre los seres de luz que la gente ve allí, que ve en esos límites y que a veces también intervienen en el mundo físico, porque mucha gente dice que los ve. ¿Qué serán estos seres de luz? ¿Cómo los describen? ¿Qué es lo que han dicho? Pues casi siempre los describen de la misma manera. Son seres generalmente altos, no les ven la cara casi nunca y emiten mucha luz. Son seres de luz que están allí quietos y que normalmente impiden el paso de el que sea y les obligan a regresar. Algunos lo confunden con Jesús de Nazaret. Yo no creo que sea Jesús de Nazaret. Será otra criatura de otro tipo, pero sí, eso es frecuente. Y a veces más de uno, más de un ser de luz. Y muchos de estos seres de luz los podríamos comparar en las historias con los ángeles, por ejemplo. Claro. Y siempre han estado en los límites de la muerte. Cuando muere Jesús, son los ángeles los que anuncian. Y cuando ha habido tragedias en el mundo, siempre dicen que ven a estas personas que salen de un momento a otro en las guerras o en las mismas batallas, alguien que viene y ayuda a los moribundos. ¿Piensa usted que estos ángeles podrían estar conectados con estos límites de la muerte o esto que llamamos ángeles? Por supuesto, claro. Es que el concepto de ángel simplifica y resume
probablemente a muchísimas criaturas de diferentes naturalezas. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo hemos unificado y lo hemos simplificado con la palabra ángel, pero hay ángeles, creo, de muchas características, con muchas especialidades. A mí me llamó mucho la atención una vez un caso donde hablaba, un tío había muerto y entonces vio a un ángel muy largo, muy grande, que lo acogía entre sus alas. Eso le llamaban el proceso de enserafinación, y lo trasladaba a otro lugar entre las alas, a una velocidad muy superior a la de la luz. Bueno, este hombre no terminó de morir, regresó y lo contó. Entonces, imaginaos ángeles que pueden tener 25 metros de longitud y que sirven para el transporte de las memorias del ser humano o del alma, no del cuerpo, o del alma. Bueno, de esos puede haber de características muy distintas, muy pequeños, muy grandes, siempre en parejas. Los ángeles, que yo sepa, no se conciben como entidades únicas, sino en parejas, lo que llaman K. Es que son dobles siempre. No lo entiendo muy bien, pero parece ser que es así. Y hay otros muchos ángeles que son los que custodian a los seres humanos, que a veces hay incluso hasta 4, custodiando a la persona, ¿no? Para que no haya problemas. Hay cientos de tipos de ángeles distintos, cientos. Y quería preguntarle sobre también estas personas que dicen que han estado en los límites con la muerte, que vuelven de ese no tiempo y que dicen venir con nuevas posibilidades, como clarividencia, como usted ha recogido historias así, como poderes, digámoslo poderes, más que poderes son dones, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de eso y alguna historia de estas personas que volvieron y ahora vienen tan cambiadas que son más sensitivas? Sí, casi todas las historias, por ejemplo, de experiencias cercanas a la muerte, la gente cuenta que cuando regresa a su cuerpo se sienten mal. ¿Por qué? Porque en ese estado, en ese lugar, en ese túnel o donde han estado, era la felicidad absoluta. No podían compararlo con nada. Era una felicidad permanente, constante y absoluta, total. Entonces el regreso, todos dicen que es muy molesto. No quieren volver. Y los que vuelven, que lo cuentan, casi siempre, no siempre, pero con frecuencia, ven incrementada su capacidad paranormal, es decir, tienen sueños premonitorios, ven a las personas y ven el aura de las personas, es decir, tienen una capacidad sensitiva más acusada. Hay muchos casos, incluso gente que después de eso se retira de su trabajo y se pone única y exclusivamente a ayudar a las personas, por ejemplo, a ver el aura. Y viendo el aura saben qué enfermedad pueden tener o tienen. Porque han regresado a ese no tiempo. Han regresado de una dimensión desconocida para nosotros. Y donde el no tiempo no existe. O sea, el no tiempo existe. Lo que no existe es el tiempo. Ese lugar sería el lugar donde estaría lo que llamamos Dios. Yo no estoy seguro. Yo creo que cuando uno muere, cuando pasa al otro lado, cuando vuelve a casa, se va a encontrar en una dimensión, en un lugar, el que sea, al otro lado del sol, no sé dónde, donde va a empezar a experimentar ese proceso de transformación de los mundos Mat, donde se habla, en los caballos de Troya se habla mucho de los mundos Mat, M-A-T, que es la mitad de la palabra materia. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico con el que te vas a encontrar, nada más despertar, tiene la mitad de materia física como esta y otra sustancia desconocida que sería parecida o muy semejante a la luz. Y conforme vas avanzando en ese proceso, dentro del no tiempo, vas perdiendo la sustancia orgánica y quedas únicamente como luz que piensa. Luz que piensa.
y ese es tu destino. Pero ahí no está Dios. El Padre Azul, donde, según mis noticias, donde está y a donde te lo vas a encontrar, es en el paraíso. Pero para eso, para llegar a ese lugar, tienes que hacer un larguísimo recorrido por diferentes estados, dimensiones, lugares. Esta es la razón, o una de las razones por las que Luzbel, entre comillas, se rebeló contra Dios, porque él planteaba por qué tiene que haber un camino tan largo para llegar al Padre Azul. ¿No se podría acortar ese camino que experimentan todas las criaturas humanas cuando mueren? Y por lo visto no gustó la pregunta. ¿Y cómo serían esas otras dimensiones de lo que usted sabe? ¿Cómo serían, cómo son o qué aspecto tendrían o cómo sería esa vida después de la vida allí? Bueno, yo no tengo mucha información sobre eso, porque sigo todavía aquí, ¿no? Pero por lo que me han contado, por lo que he investigado, serían dimensiones o una dimensión a la que nosotros no tenemos acceso desde el punto de vista técnico. Quizá algún día, como hay seguramente miles de dimensiones, como hay miles de estrellas y miles de galaxias, hay miles de dimensiones. Algún día podremos darle a una palanca y saltar a esas dimensiones, pero de momento no sabemos hacerlo. Hombre, no es lo mismo, pero Colón tampoco podía llegar a América por el aire, y hoy sí llegamos por el aire. Entonces, bueno, pues algún día seguramente tendremos el secreto para saltar a esas dimensiones. Probablemente es uno de los sistemas que utilizan los seres no humanos para venir aquí. El fenómeno ovni, parte del fenómeno ovni, seguramente tiene el origen en esas dimensiones desconocidas. Esas dimensiones seguramente son exactamente igual que esto, pero no accesible. Mira, yo recuerdo un caso que a mí me impactó mucho. Un señor, cuando era niño, en Galicia, en España, tenía una abuela en una aldeíta muy pequeña de Galicia, tenía una abuela que se dedicaba a curar a la gente con plantas, y un día lo cogió, lo agarró de la mano y se lo llevó a un bosque de tejos. El tejo es un árbol muy importante en esa zona, ¿no? Y la abuela puso la mano en el árbol, con el niño agarrado a la mano suya, a la izquierda, y traspasaron el árbol, los dos, y se encontraron en un lugar exactamente igual que el otro, pero más luminoso. Y la señora, con su delantal, se puso a buscar plantas medicinales. Y el niño me contaba que se quedó de pie al lado del árbol, sin saber qué pensar ni qué decir, mirando para todas partes, y estuvo como 20 minutos, 30 minutos. Terminó la señora de recoger las plantas, volvió al árbol, agarró al niño, puso la mano otra vez y pasaron al verdadero sitio, si podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que hay otras realidades que no conocemos o que no sabemos llegar a esas realidades. Pues en la muerte pasa lo mismo, es decir, tú mueres y tus memorias, que son lo único que te vas a llevar al otro lado, tus recuerdos, los que merezcan la pena, y tu alma, esos son transportados, entre comillas, a otro sitio. Y eso me recuerda muchas historias de santos, de personas en la historia, de muchas culturas, que se dice que tienen esas experiencias de ir a otra dimensión y volver. No sé, por ejemplo, San Virila, que se queda dormido y vuelve 300 años después. Otros que dicen que son raptados, el profeta Elías, y les muestran otra realidad. ¿Sería eso, esa posibilidad de ver esas otras dimensiones que hay después de la muerte un poco? Posiblemente. Has mencionado a Virila, que era un santo, bueno, era un fraile, el prior de un convento, de un monasterio en Navarra, en una sierra que se llama Leire, y este señor efectivamente salió a dar un paseo por el bosque, escuchó unos ruidos muy raros, muy bonitos, y cayó en éxtasis, o se quedó dormido, o perdió el conocimiento, no se sabe. Y cuando despertó y regresó al monasterio,
Llamó a la puerta, abrió el monje portero y dijo: ¿usted quién es? Bueno, yo soy Virila, el prior. No, ¿cómo Virila? Virila desapareció hace 300 años. ¿Dónde estuvo este hombre? ¿Qué sé yo? Yo me estaba acordando ahora del Cabo Valdés, el famoso caso del norte de Chile, de Putre, ¿no? Este hombre y su patrulla vieron dos luces y el cabo de repente camina sin saber por qué hacia la luz, desaparece entre 15 y 20 minutos y cuando la luz se va, cuando vuelve a aparecer el Cabo Valdés, tenía barba de 5 días y el calendario del reloj adelantado 5 días. Esto había sido el 25 de abril del 77 y el reloj marcaba el 30. ¿Este hombre dónde ha estado? ¿Han manipulado su tiempo? No sabemos. Yo cada vez sé menos. Maestro, hay personas que dicen, por ejemplo, que han podido comunicarse a través de artefactos como la tabla Ouija o mediums, que dicen que pueden contactarse con los espíritus y que le dan mensajes. ¿Es eso posible? ¿Usted qué piensa de eso? Sí. Yo conozco muchos casos de personas, bien medium, o a través de la no recomendada tabla de Ouija, porque no es recomendable, pero bueno, yo he conocido casos donde se presenta una entidad, fulanito, no sé qué, que puede ser extraterrestre o no, ¿eh? Y yo recuerdo un caso de un grupo que jugaba en realidad con la Ouija, y una noche en una casa en un pueblo perdido en Burgos, en España, hicieron la Ouija y apareció un ser que se dijo llamar M4. Bueno, ¿y quién eres? Pues soy tal, no soy de aquí, no soy tal. Y bueno, al final había como 10 personas. Al final le preguntaron: ¿te podemos ver? Dijo: sí. ¿Y qué hacemos? Salir fuera, de noche. Entonces abrieron la puerta, salieron fuera y debajo de una farola, en esa zona, había un tipo de unos 3 metros. Bueno, aquella gente se daba las patadas en el culo para correr y entrar en la casa porque no, bueno, del susto, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, de hechos, han pasado algunas veces. Y en otras ocasiones no son seres físicos que se puedan ver. De hecho, no lo he dicho, pero en una segunda ocasión, esta gente que vio a M4 lo fotografiaron, en color. Y a veces son seres o entidades espirituales que no sabemos muy bien quiénes son. Para usted, ¿realmente qué es la vida después de la muerte? La vida después de la muerte para mí es volver a casa. Aquí estamos viviendo una aventura, por las razones que sean, cada uno con las suyas, viviendo experiencias de todo tipo, buenas, malísimas, regulares, pero es una aventura. La vuelta a casa después de la muerte, la vuelta a ese lugar, a esos lugares, es la realidad. La vida después de la muerte, la posibilidad de que su hermano, su hijo, su primo, su familiar, su pareja tal vez siga viviendo después de que falleció. JJ Benítez dice que es posible, lo acaban de escuchar, él que ha escrito cantidades de libros, él que ha escrito cantidad de dossiers de investigación acerca del fenómeno OVNI, acerca de encuentros marianos. Caballo de Troya, su gran obra. Benítez nos ha contado, nos ha dicho qué es lo que él ha visto en sus investigaciones acerca de esto, pero lo que viene es mejor. ¿Por qué? Porque ahora van a conocer a otra gran autora española. Ella se llama Mado Martínez. Mado escribió un libro que se llama La Prueba. Recorrió el mundo buscando la prueba de la existencia de la vida después de la muerte. Viajó por muchos lugares y los casos que van a escuchar, que nos va a narrar, que investigó, son asombrosos. Continuemos con esta segunda parte de este especial de historias paranormales en esta nueva sección que hemos creado, en este nuevo canal también dentro de nuestro propio canal que se llama
Especiales Paranormales con Esteban Cruz. Esa necesidad que tenemos los seres humanos por buscar lo espiritual, esa idea de que existen dimensiones paralelas, otras esferas, otros planos, en donde residen los fallecidos, esa esencia, esa conciencia que nos lleva a la noche de los tiempos, que nos lleva a lugares tan lejanos como Egipto, como Sumeria. ¿Qué es el más allá y por qué está presente en casi todas las culturas? Bueno, pues es que la espiritualidad, el sentido de trascendencia, es signo de humanidad. Nosotros somos humanos probablemente por esa idea o por esas reflexiones o por ese sentido de trascendencia, de que puede haber algo en el momento en el que hay una necrópolis, en un yacimiento arqueológico, sabemos que hay cuidado y sabemos que hay preocupación por lo que puede llegar a pasar con nuestros congéneres, nuestros seres queridos, y por eso todo ese tipo de rituales funerarios, enterramientos. Los rituales funerarios siempre son símbolo de humanidad. Hablan de compasión, por un lado, y hablan de trascendencia, es decir, cuando ponemos un pilar estela en un ritual funerario ibero, por ejemplo, y encima le ponemos un toro para que vigile el sueño eterno de esa persona que hay ahí enterrada, es porque queremos velar por su viaje al más allá. O la idea de la barca de Caronte, o esos rituales mayas que también se han encontrado en América Latina, de esas barcas, ¿no? Esas barcazas también para cruzar al otro lado, esa idea de los rituales funerarios egipcios, ¿no? De viajar con tu ajuar, o incluso en el Valle de los Reyes Tracios. Yo recuerdo haber estado viendo esos ajuares funerarios en los que uno rompía todo, las dagas, las estacas, el caballo, y lo enterraba todo roto, porque de la misma manera en la que tú morías en el más acá, tenía que morir todo lo que tú te ibas a llevar al más allá, ¿no? Y lo rompían para que también muriera contigo. Bueno, pues eso es símbolo de espiritualidad y trascendencia. Nuestro cerebro es un cerebro de Homo sapiens y está ensamblado para tener experiencias místicas, estados alterados de conciencia. Quiere decir que hemos evolucionado para tenerlos y los necesitamos. Y ese estado alterado de conciencia lo han alcanzado durante muchos años chamanes, sacerdotes, monjes, que supuestamente han llegado a esos límites, esas fronteras del más allá, y regresan en su experiencia trascendente contando esas tierras donde viven los muertos, de esas esferas, de esos planos. ¿Qué podemos hablar de eso, de esas experiencias de gente que vuelve, que retorna, ¿no? Siempre hay un gran debate y una gran pregunta. Yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Siempre dicen, ¿esos estados alterados de conciencia son los que han dado origen a la religión y al mundo como lo entendemos y a nuestros sistemas de creencias? ¿O son los sistemas de creencias, nuestros patrones y condicionamientos culturales, los que influyen en ese tipo de narrativas y experiencias y estados alterados de conciencia que vamos a tener? Bueno, yo creo que es un poquito un mix, ¿no? Porque cuando uno tiene un estado alterado de conciencia siempre hay una parte, una explosión casi sinestésica o creativa que puedes llegar a llevar al mundo del arte, de la poesía, de la religiosidad, del misticismo, pero indudablemente nuestros patrones y condicionamientos, la cultura en la que hemos sido socializados, nuestros sistemas de creencias, creamos en ellos o no, influyen en gran medida en el tipo de narrativa que vamos a tener en ese estado alterado de conciencia, o ese viaje al más allá, o ese vuelo del chamán, o como queramos denominarlo. Y Mado, usted estaba muy cerca a médiums de todo el mundo, conoce a algunos de los más famosos médiums, que son de alguna manera los chamanes modernos, que se comunican con los espíritus. Ese fenómeno es muy interesante, la comunicación espiritual. ¿Qué podemos de alguna manera aprender de esto que está sucediendo hoy? Es hoy, ¿no? Es algo que sucede día a día en el siglo XXI. Ya no hablamos de antiguas construcciones, de antiguas tumbas, sino hablamos de gente que dice comunicarse con los espíritus de otras personas que ya no están acá. Sin irnos tan lejos, hoy en el Amazonas los indígenas hablan con los seres de la selva, ¿no? Movimientos chamánicos alrededor del mundo en la actualidad, los aborígenes australianos, ¿no? que siguen teniendo esos estados alterados de conciencia, siguen
clamando esa posesión, ese momento en el que se convierten en intermediarios y se comunican con entidades y seres de la naturaleza que les ayudan a resolver los problemas de la comunidad, las enfermedades, ¿no? o a pedir por lluvia, por caza, por todo tipo de cosas, y que normalmente se virtualizan en un ritual, el ritual chamánico, en el que muchas veces en gran medida participa todos los miembros de la comunidad, y se produce una especie de catarsis realmente sanadora. Porque es así, porque la mente es poderosa y porque los rituales sociales tienen una función que es una función de cohesión social, que es indudable y que es lo que ha permitido que hayamos llegado hoy hasta donde hemos llegado como sociedad, juntos y unidos. Y no solo los chamanes han tenido estas experiencias en la frontera, en el límite de la vida y la muerte. También hay personas que tienen SM, experiencias cercanas a la muerte, y que también aseguran volver con información, como lo hacían los chamanes desde hace miles de años. Pues fíjate, es que los orígenes del chamanismo, el chamanismo asiático, siberiano, o en el norte de América, y también en muchas otras culturas chamánicas, tener una experiencia cercana a la muerte era lo que te convertía en chamán. Era lo que realmente te convertía en chamán, es decir, superar esa experiencia que era considerada en estos sistemas de creencias, todavía en muchas comunidades y culturas del mundo, era como una lucha con los espíritus, y el que sobrevivía, el que lograba regresar, era el que tenía esa información privilegiada y ese poder o esas capacidades extrasensoriales para liderar la comunidad, acompañar y ayudar a otros, ¿no? Bueno, pues en contextos occidentales también sucede lo mismo. Las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte no es que se conviertan en chamanes, pero cuando hacemos un seguimiento sí descubrimos que muchas de ellas aseguran que regresan con percepciones extrasensoriales que nunca antes habían tenido. Por ejemplo, episodios de mediumnidad con encargo de recado. ¿Qué quiere decir encargo de recado? Que empiezan a sentirse como acosados o acechados por la presencia de otros espíritus que les piden cosas, favores, que vayan a contarle a tal familiar tal cosa, o que resuelvan tal cosa, o que canalicen su música. Y esto les produce un gran desasosiego. En la mayoría de las veces es una maldición para ellos, porque para una persona que nunca ha sido medium, ni ha creído nunca en la mediumnidad, ni ha tenido esta suerte de episodios, pues lo primero que piensa es que me he vuelto loco, ¿no? Pero más inquietantes resultan los casos de personas que después de una experiencia cercana a la muerte regresan con información privilegiada sobre hechos futuros que acaban sucediendo de forma muy brutal y muy salvaje. Por ejemplo, el caso de una cirujana ortopédica de Estados Unidos, Mary Zenil, que tras un accidente en kayak tuvo una experiencia cercana a la muerte bastante trágica, durante la cual ella tuvo en su narrativa una especie de encuentro con unos seres que ella define como angelicales, de acuerdo a sus patrones y condicionamientos, ¿no? Es una persona cristiana, y que ella en ese lugar, en ese preámbulo del más allá, si quieres que lo llamemos así, se siente bien y no quiere regresar a la vida, y entonces tiene lugar una especie de negociación, ¿no? Le dicen que si no regresa, que si no vuelve a la vida, las cosas van a ir mal, y que ella tiene que volver porque tiene que ser un apoyo muy grande para su marido en el momento en el que su hijo Willy fallezca. Ellos en esos momentos tenían 3 hijos de edades comprendidas entre los 7 y 9 años, y claro, ella piensa así: tengo que regresar, ¿no? Porque esa entidad le dice que ella tiene que ser un apoyo muy grande para su marido y su familia cuando llegue en ese momento. Y esa mujer vive con esa espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, sabiendo que ha tenido una experiencia que ella no pone en ningún momento en duda, no piensa que es un delirio, no piensa que es una alucinación, no piensa que es motivo de la morfina, no piensa nada. Se la guardan, ni siquiera podemos acusarla de profecía autocumplida. Y cuando su hijo Willy cumple 18 años, él se encuentra en un parking, llama a su madre, está muy nervioso porque ha tenido una discusión con alguien a causa de un malentendido en un tema de los coches, el aparcamiento, y le están encañonando. Y entonces su madre le da una serie de consejos y le dice que mantenga la calma, que no le responda, que tal. Y sale de ese episodio ileso, no le pasa nada, y Mary piensa: ya está, lo he conseguido. Como yo regresé a la vida,
de alguna manera he influido para que no maten a mi hijo, y este era el momento en el que tenía 18 años, ¿no? Y bueno, ella se agarró a esa esperanza. Lo que ocurrió es que pocos meses después su hijo Willy sí falleció en un accidente de esquí, ¿no? Y este es uno de los cientos de casos de personas que regresan con este tipo de información sobre hechos futuros que van a pasar y acaban sucediendo, y son sumamente inquietantes y conmovedores. Mado, usted viajó por el mundo buscando testimonios de SN, por todo el mundo. Escribió un libro muy importante que se llama La Prueba. Y allí usted recopiló casos increíbles como el que nos acaba de narrar. Pero hay muchos más, en los que parece que la gente se encuentra con algo, o afirma en su experiencia, encontrarse con algo con lo que dialoga y vuelve con información. Eso de volver con información del mundo de los espíritus está en las historias de la Biblia, está en las historias del Corán, está en las historias de Buda, que se hace mediante meditación y va al mundo de los espíritus y trae información. ¿Qué otro caso nos puede contar sobre eso? Pues es que son historias que llevan sucediendo desde la antigüedad grecolatina, ¿no? Aristóteles, ya teníamos textos en la antigüedad grecolatina en el que se hablaba de experiencias cercanas a la muerte, en las que el sujeto protagonista, claro, en aquellos tiempos, lo que veníamos diciendo al principio, patrones y condicionamientos, decía que iba al inframundo y describía a entidades del panteón de divinidades grecolatino, ¿no? Pues me he encontrado, pues estaba pues en el Hades, en el inframundo, pero también tenían estos encuentros con seres guía, que les iban revelando cierta información. Esto también es muy común en las narrativas de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que les van explicando cosas que ellos por fin entienden acerca de la existencia y que les dan información sobre hechos. En concreto estoy recordando un caso de la antigüedad grecolatina en el que le habían dicho pues, qué rey iba a morir, cuándo, no sé qué y tal. Pero volviendo un poco a los temas de actualidad, estoy pensando en otro caso de un hombre al que yo entrevisté, un hombre de campo, de un pueblo de no más de 2.000 habitantes de mi pueblo, en España, un pueblecito muy pequeño en el Valle de las Uvas. En esa zona nos dedicábamos a la agricultura, y él pues un día sulfatando la viña, es un pesticida, ¿no? Pues como suele suceder, la tragedia de todos los años, no vistió la mascarilla y el traje correspondiente, y como no tuvo esa vigilancia a la hora de manejar el producto fitosanitario, se envenenó. Se envenenó, y él, cuando llegó a su casa, se acostó y ya entró en paro cardíaco en el hospital. Su caso era grave, tan grave como el de Mary Cenil, que por cierto también los paramédicos aconsejaban que no la trajeran a la vida porque se iba a quedar con secuelas, y el suyo también. Decían los médicos que sus órganos estaban muy afectados, y bueno, pues él tiene un encuentro. Él va a un lugar en el que él dice que ve a San Pedro. ¿Por qué? Porque llega a un lugar con unas puertas muy grandes y a un hombre con unas llaves. Y uno que piensa, pues dentro de su contexto, ¿no? Pues él dice, es San Pedro, ¿no? Y ahí pues San Pedro le dice, aquí se está muy tranquilo, quédate, tal, no sé qué. Y él le dice que no, esto es muy aburrido, ya volveré, yo todavía tengo cosas que hacer. O sea, es él, para que veáis que a veces las negociaciones no son... O sea, el más allá puede ser muy contradictorio. Por esto estas narrativas nunca se deben de tomar como símbolo de lo que es el más allá, porque siempre es el más allá de cada cual, ¿no? Y bueno, pues él regresa y bueno, pues lo primero que le dice a su mujer, nena, yo creo que he visto a San Pedro. Y yo los entrevisté a los dos, y aquí está el detalle importante, los entrevisté a los dos, a él y a su mujer. Lo que le pasaba a él, lo que a él le pasó cuando regresó de esa experiencia, no es que tuviera información privilegiada sobre hechos futuros, sino que para él el futuro ya había pasado. Es decir, él estaba a lo mejor por la noche en una verbena con su mujer y estaban ahí bailando y con los vecinos del pueblo y tal, y decía, pero ese, le decía a su mujer, pero ese no se había muerto en un accidente no sé dónde, con el coche así. Y la mujer le decía, pero chico, ¿qué dices? ¿Tú estás tonto? Y claro, la gente esas cosas las oía y tal. Pasaba un tiempo y ese moría así, ¿no? Cosas tan banales y superficiales como pasar por el camión
por la carretera y decir, ¿y la rotonda que había aquí? Que ya la han quitado, ¿no? Y como luego iban y la hacían. O sea, era como si él hubiera vuelto con el reloj adelantado y él lo pasaba muy mal. Imagínate, era una persona, un hombre de campo, trabajador, que empezó a deprimirse un poco y a comerse la cabeza, como decimos, porque no lo entendía, ¿no? Y él me decía que él lo único en lo que en esos momentos pensaba era pues, en trabajar, pensar en sacar a sus hijos adelante y no pensar en eso porque si no se volvía loco, ¿no? Porque decía, pues si fueran cosas buenas, pero a veces eran cosas así como que no eran agradables, ¿no? Y ese es otro tipo de casos, pero también he recopilado casos de personas que han conocido en ese más allá a personas que luego han conocido en la vida real, que esto es ya como el triple salto mortal, ¿no? Por ejemplo, el caso de mi amiga Tata. Mi amiga Tata estaba, bueno, pues había organizado una cabalgata, ella es colombiana, en la zona del eje cafetero y estaba ella, era la que punteaba la fila, la cabalgata, iban varios caballos, esto hace muchos años, y entonces existían las cámaras con flash. Y una de las personas que iba en la cabalgata, una amiga suya, tiró una foto. Y el caballo pues se encabritó, y se encabritó el caballo de mi amiga, y bueno, pues ahí ya no recuerda nada más, pero digamos que le cayeron 500 kilos encima, ¿no? Estuvo 3 meses en coma, durante los cuales ella decía que se encontraba en un jardín violeta, bellísimo, y que en ese jardín ella hablaba mucho con su madre, ya fallecida, con su abuela, con otra amiga suya y con otra chica, ¿no? Y que era un sitio muy bonito. Y siempre venían de una puerta, Y nunca la dejaban acompañarlas. O sea, cuando se iban, ella tenía que estar en ese jardín, no la dejaban salir del jardín. Hablaba mucho, decía, hasta que un día ella se puso cabezona e insistió en atravesar esa puerta con ellas, cruzarla, irse con ellas. Y entonces ellas se enfadaron, tuvieron una discusión, digamos que no la dejaron entrar, la empujaron y en ese momento ella despertó. Se despertó en un hospital con 20 kilos menos, su cuerpo roto y fracturado por no sé cuántos lugares y con 2 años en silla de ruedas y una larga recuperación por delante. La cuestión, y aquí donde ya viene la parte más loca, es que la psicóloga la informa de que su amiga, la que había tirado la foto con el flash, ha fallecido en la cabalgata y era una de las que estaba en ese jardín violeta y que durante su rehabilitación, y esto es todavía lo más loco todavía, ella conoce a una chica que era también la que estaba en ese banco, en ese jardín violeta, hablando con ella. Y esa chica no estaba muerta, esa chica estaba viva y no se habían conocido nunca antes. Y esa chica fue su pareja durante mucho tiempo. Y aquí es donde quiero hacer esta pregunta. Todos estos casos nos hablan de información en ese lugar, en ese límite, porque no han pasado al más allá, es como una frontera. A la gente se le da información por parte de un espíritu, un guía, una luz, una voz, incluso de hechos que no han sucedido, sino del futuro. Y esto parece que es un lugar donde no hay ni espacio ni tiempo. No sé qué piensa, Amado. No sé, pero yo me vuelvo muy loca cuando yo juego con la idea de cómo conoce uno durante una experiencia de ese tipo, una experiencia lúcida, podemos decirlo, ¿no? Un estado alterado de conciencia, a una persona que no tiene ni idea de que está hablando contigo, es como si su inconsciente o su patrón encarnacional, si nos pusiéramos a hacer una película, un largometraje de ciencia ficción, estuviera en ese momento sin tu permiso, tu cuerpo está ahí, tú estás ahí, pero algo de ti está hablando con otra persona en un jardín violeta. No es extraño, o sea, no es inquietante. Nosotros como antropólogos podemos explicar muchas cosas. Mi trabajo de fin de grado de antropología fue sobre las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural, es decir, desde el punto de vista cerebral, cómo los patrones y condicionamientos influyen en esas narrativas. Las neurociencias pueden explicar las experiencias cercanas a la muerte hasta cierto punto. También hay actividad cerebral cuando estamos atravesando el momento del trance de morir. La psicología también. O sea, hay muchas cosas que podemos explicar y podemos compartir para de forma integrada explicar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte
u otros fenómenos de conciencia alterada. Pero ¿cómo explicamos eso? Esos serían los recuerdos del futuro. Ese sería el nombre que le podríamos dar. Correcto. Recuerdos del futuro, que también se han visto en estados alterados de conciencia, como los que vivían, por ejemplo, los oráculos griegos, que también se llevaban al límite por intoxicaciones y volvían diciéndole a alguien, te vas a morir, tu esposa va a morir. Son muy similares, ¿no? Son similares y probablemente en Occidente tenemos una idea del tiempo muy lineal, ¿no? De la misma manera que tenemos desde hace tiempo en Occidente tenemos una idea muy materialista de las cosas, una visión materialista de las cosas. En otras culturas orientales, por ejemplo, no tienen esa visión, no tienen una filosofía de pensamiento más integrada, ¿no? con nuestra parte espiritual. Yo creo que el mito del objetivismo y el mito del subjetivismo son mitos y que realmente el abordaje experiencialista y la unión de estos dos niveles de mente son los que realmente nos hacen acercarnos a ciertos niveles de mente, porque hay muchas formas de acceder al conocimiento y hay una forma que es la racional, que es la que normalmente hemos usado siempre en Occidente, o por lo menos en los últimos siglos, ¿no? Que es la parte materialista, racional, ¿no? De la lógica y todo eso, lo que se mide, lo que se comprueba, las hipótesis, el método científico, y hay una parte que es experiencialista. Ese es otro nivel de mente y ese conocimiento no se puede adquirir de otra manera más que por esa, ¿no? Entonces, tal vez nuestra idea del tiempo, que también es muy cultural, es demasiado lineal y hay muchos misterios, y por algo a misterio siempre lo van a llamar misterio, que todavía no hemos desvelado en relación a qué significa nuestro cerebro, a qué partes de información podemos acceder, hasta qué cierto punto tenemos intuición, qué es la intuición, y a escuchar esas partes que probablemente están dentro de nosotros, a las que no le hacemos muchos casos. Si nosotros estuviéramos ahora mismo hablando con un antropólogo oriental, nosotros le diríamos que nos llama muchísimo la atención la creencia que tienen en espíritus y mira, viaja a todas partes con una maleta donde lleva un trozo de hueso de su abuelo, ¿no? Y haríamos un estudio de eso, una investigación sobre ese tipo de creencias en esa sociedad. Y ese antropólogo lo que haría sería un estudio de por qué nosotros no creemos, ¿no? Sería lo que le llamaría la atención, nuestra cultura materialista. Y en los casos que usted ha recolectado, pareciera que la conciencia sobrevive por unos segundos o por lo menos por un tiempo, y que la conciencia, cuando viaja a ese posible más allá, a ese lugar donde se encuentra con otras entidades, otros espíritus, ahí la conciencia está en un lugar donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Y hay información de los tres, porque también leyendo su libro, La Prueba, hay mucha gente que estando allá recordaba toda su vida, o le preguntaban o veía lo que estaba pasando en el presente al mismo tiempo. Sí. Es que es un punto, un lugar como que el límite es un punto donde el tiempo se mezcla. Sí, y mira, la neurociencia cada vez más con las nuevas técnicas y las últimas investigaciones, experimentos, estudios que se han llevado a cabo han demostrado que lejos de lo que pensábamos en el momento en el que nosotros estamos falleciendo, siempre estamos reescribiendo los límites de la muerte clínica, eso también hay que decirlo. El cerebro no se apaga. O sea, no está el latido, pero el cerebro sí que está ahí, sino que hay una explosión de actividad cerebral, en muchos casos relacionados con zonas y áreas cerebrales que estimulan pues, esa parte de revisión de los hechos, las alucinaciones, ese tipo. O sea, la neurociencia puede explicar eso y realmente en el pasillo, en el preámbulo de la muerte hay actividad cerebral. Puede ser un mecanismo de supervivencia del cerebro, una forma de hacer un tránsito, resiliencia, quién sabe lo que es, ¿no? Pero realmente sí que hay una atemporalidad que también es típica de otros tipos de estados alterados de conciencia, que se han podido observar en estados de meditación, experiencias fuera del cuerpo de forma espontánea, estimulación intracraneal, consumo de ciertas sustancias como el yagé, la ayahuasca, etcétera. Que son similares, ¿no? En las que bueno, pues se producen esos estímulos y el cerebro puede llegar a tener ese tipo de sensaciones, percepciones y experiencias. Pero aún así,
Esto no explica, por ejemplo, por qué una persona que está siendo operada en un hospital tiene una experiencia cercana a la muerte y una experiencia fuera del cuerpo y dice que hay un zapato rojo en el tejado del hospital que no podría haber visto nadie, aunque si no hubiera ido allí con un helicóptero, y de repente suben a ver si es verdad y está el zapato rojo, ¿no? O como un veterano del Vietnam en una explosión se queda ciego, lo llevan al hospital de campaña, ha perdido las piernas, no sé qué, y él está viendo cómo le están cortando la ropa, cómo le están desmembrando, cómo le están operando, lo está viendo todo y lo puede describir todo con pelos y señales. Y para empezar tenía los ojos vendados. No es que ya hubiera perdido la vista, que se quedó ciego, sino que tenía los ojos vendados, ¿no? Y ahí están los informes médicos. Entonces, esas cosas todavía nos quedan un poquito pendientes. ¿Dónde está la mente? Si la mente está distribuida por todo el cuerpo, si se expande, de qué forma conectamos con otras células de información o podemos conectarnos con otros canales físicos, o que la física pueda explicar algún día, por no ponerme mística y hablar de fantasmas, ¿no? Porque no quiere decir que sean seres espirituales o más allá ni nada de eso, sino que realmente hay cosas que todavía no hemos explicado, Esteban. Hay que explicarlas. Y entre esas cosas que no hemos explicado, que están en su libro La Prueba, hay una que me parece sorprendente, que son experiencias espirituales cercanas a la muerte, en esos límites compartidas. O sea, no es una persona que vuelve diciendo, encontré esto, me llegó esta información, sino son dos personas que a veces tienen experiencias similares y que dicen, nos encontramos en ese lugar. Recuerdo uno de esos casos en su libro, es increíble. Sí, es que esto es muy brutal también, porque de la misma manera que hay visiones en el lecho de muerte compartidas, las visiones en el lecho de muerte son estas visiones en las que a veces los moribundos alegan que son visitados por seres o familiares que vienen a buscarlos, cosas así. Y las experiencias cercanas a la muerte compartidas es como ya como rizar el rizo, o sea, es como, bueno, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte compartida? Bueno, pues de la misma manera que tenemos a una persona que en el momento de morir o próximo a la muerte o moribundos tienen esa experiencia en la que o bien salen de su cuerpo o dicen que han estado en un lugar en el que han tenido un encuentro con ciertos seres, pues eso lo vive también el personal médico, enfermeros o familiares o gente que pasaba por allí en ese momento, por el hospital o lo que fuera, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, de un muchacho que, por cierto, es de aquí, vive en Bogotá, que había ido al hospital a visitar a su padre y estaba con él, lo habían sentado en el sofá, había ido con su prima y en un momento dado el padre, que estaba muy débil, había pasado por unos trances médicos, se va, o sea, pierde la conciencia, la prima sale corriendo a llamar al médico y él se queda con su padre, lo está cogiendo todo el rato y en ese momento él entra a otro lugar y se ve caminando junto a su padre de la mano hacia un ser de luz que está llamando a su padre, ¿no? Y bueno, cuando regresan, es decir, cuando el padre recupera la consciencia, que es en el momento en el que ese chico, ese muchacho, vuelve otra vez a encontrarse en la habitación del hospital, los dos se quedan un poco extrañados porque iban juntos y se preguntan, ¿usted vio eso? ¿Lo mismo que yo? Y cuando yo contrasté los testimonios de ambos realmente habían tenido esa experiencia, solo que el hijo la había vivido de una forma un poco más tranquila, el hombre le parecía más luminoso, acogedor, y el padre tenía miedo porque lo llamaba por su nombre y le parecía como, tenía un poco de miedo, ¿no? A lo mejor de ir con él o algo así, ¿no? Y este es el tipo de experiencia que nos sirve de ejemplo para explicar lo que es una experiencia compartida. Y dentro de los casos que usted ha investigado, hay uno que me llama muchísimo la atención. Un caso que no solo a mí, sino al público en general, le parece enigmático, pero también luminoso un poco, ¿no? Sí. Luminoso, positivo. Y es el famoso caso de las burbujas amarillas. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, pues este es un caso muy bonito, todo el mundo puede probar a hacerlo en casa, que es el de una pareja que un día pues estaban pues hablando de temas del más allá, pues esto será verdad, no será verdad, tú crees, no crees, esto qué pasará y tal, y llegan a un acuerdo, ¿no? Dicen, bueno, pues si alguna vez uno de los dos muere,
el primero que muera tiene que darle al otro un mensaje para hacerle saber que existe el más allá, y tiene que ser una palabra que solo nosotros conozcamos. Tiene que ser algo que solo nosotros conozcamos. Esa frase era burbujas amarillas. La cuestión es que uno de ellos sí que falleció, y fue él quien falleció, y bueno, pues pasó el tiempo y al cabo de un tiempo la cuñada se encontraba en su casa tal, y abriendo la nevera y tal, le empieza a acosar el tema de las burbujas amarillas, y tiene la imperiosa necesidad de llamar a su cuñada para decírselo, ¿no? Es como que recibe el mensaje de su hermano, ¿no? Y llama a su cuñada y le dice: oye, mira, vas a pensar que estoy loca, pero tengo que contártelo. Estoy todo el rato pensando en la palabra burbujas amarillas, creo que mi hermano quiere que te diga burbujas amarillas. Y eso realmente es algo que viene de otro lugar o viene de otro plano, o de pronto ella lo reproduce porque la información la ha tenido siempre. Pues es una cosa que nunca podremos saber y jamás podremos responder, salvo en el momento, quizás, en el que nosotros estemos en ese plano, si es que existe ese plano. Al final, Mado Martínez, ¿qué mensaje puede entregarles? Pues yo siempre doy el mismo mensaje, que durante más de 10 años investigando las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá, siempre me preguntan pues, si hay vida después de la muerte. Y lo que quiero decirles es que hay vida antes de la muerte y merece la pena vivirla. Bueno, llegamos al final de este especial. Realmente para mí fue asombroso. Fue asombroso tener a estas dos personas, tener al señor JJ Benítez. Yo creo que es una eminencia, es un gran maestro del misterio. Algunos de ustedes lo han escuchado, otros no, pero estoy seguro que si usted vio este video, cambió en algo y algo lo llevó a pensar diferente. Compártalo a su amigo. Usted tiene un amigo que tenía caballo de Troya, pásele el video, dígale: mire esto, mire esta vaina, pásele el video. Y si usted tiene un familiar que no crea, también mándeselo a su familiar. Haga eso, envíele ahí el video. Y también el video de Mado Martínez, las preguntas que hizo realmente sobre si existe una trascendencia, las reflexiones que hizo nos llegan al corazón. Esto fue un especial paranormal de historias paranormales con Esteban Cruz. Como siempre, yo les cuento una historia, en este caso no, porque este es un programa especial. Y le quiero decir a usted, esté donde esté, de corazón, que yo lo quiero mucho. No se pierda nuestros siguientes videos, que van a estar aún mejores que este.